Bueno, volvemos. Parte 2 de las razones trigonométricas. Como les había dicho, las razones trigonométricas de un ángulo son la relación entre sus lados y el ángulo también. Y las más comunes son seno, coseno y tangente. Esas son las razones trigonométricas más usables. Pero en este caso nosotros lo que queremos ver es lo siguiente. Los lados del triángulo rectángulo sabemos que son un cateto opuesto, un cateto adyacente y una hipotenusa. El cateto opuesto y el cateto adyacente dependiendo del ángulo que tomemos como referencia. Nosotros los vamos a abreviar. Al cateto opuesto le vamos a llamar C.O, al cateto adyacente le vamos a llamar C.A y a la hipotenusa le vamos a poner HIP o HIP. Esto porque nos va a facilitar una manera para poder entender cuál es la relación del seno, coseno y tangente. Las razones trigonométricas son seno, que nosotros en nuestra calculadora y en algunos libros y en internet lo podemos ver como sin, el coseno, que lo abreviamos como cos, y tangente, que se abrevia como tan. Y para entender la igualdad de las razones trigonométricas tenemos o vamos a ver algo que se llama la porra de la coca, de la Coca-Cola, ¿no? No piensen de otro tipo de coca. Ahorita les voy a explicar por qué. Esta porra nos va a ayudar a entender la relación o la equivalencia del seno, el coseno y el tangente, y la tangente. La igualdad es la siguiente. El seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, que abreviado sería CO entre HIP. El coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Si se dan cuenta, siempre en el seno y coseno nos va a dar un número decimal, es decir, 0 punto y ciertos números, ¿no? Porque la hipotenusa siempre es más grande que el cateto opuesto y el cateto adyacente. En la tangente tenemos que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y este valor sí nos puede dar un número, un entero o un número mayor que 0. Porque puede darse el caso que nuestro cateto opuesto sea más grande que nuestro cateto adyacente. Entonces, si nosotros juntamos nuestras palabras, nos vamos a ir de arriba hacia abajo. Vamos a ver aquí, aquí está la porra de la coca. C-O-C-A. C-O-C-A. Y luego unimos hip hip. Si nosotros unimos la frase nos queda coca, coca, hip, hip. Lo único que tenemos que hacer es como acomodarlo como si fuera una curva, es decir, nos adelantamos hasta la C y luego nos regresamos. Y si nos damos cuenta con el coca, coca, hip, hip, tenemos que nos queda la misma equivalencia que nos muestra el seno, el coseno y el tangente. Esto es para que nunca se nos olvide cuando estemos tomando Coca-Cola. Ahora, vamos a ver un ejemplo bien sencillo. En este triángulo que es el mismo que pusimos en el ejemplo anterior, solamente que ahora solamente ponemos el ángulo alfa, vamos a calcular el seno, coseno y tangente del siguiente triángulo en relación al ángulo alfa, ¿no? Porque es el único que tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa, tomando como referencia el ángulo alfa. Si hubiera un ángulo beta, tuviéramos que tomar como referencia el ángulo opuesto, el cateto opuesto y el cateto adyacente en el ángulo beta. Entonces nos queda que el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo, que es el lado de 3.9 centímetros. Cateto adyacente es el cateto que forma parte del ángulo, que en este caso es el de 8 centímetros. Tenemos al final la hipotenusa, que es 8.9 centímetros, que es el lado más largo. Ahora, aplicamos las equivalencias. El seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Nuestro cateto opuesto vale 3.9 y eso lo vamos a dividir entre nuestra hipotenusa, que es 8.9. Por lo tanto, el seno del
ángulo alfa es igual a 0.4382. Vamos con el coseno del ángulo alfa. Si vemos la fórmula es cateto adyacente entre la hipotenusa. Esto es cateto adyacente, que es 8 centímetros, entre la hipotenusa, que vale 8.9. Esto nos da 0.8988. Y ahora vamos con la tangente. Cateto opuesto entre el cateto adyacente. 3.9 entre 8 centímetros. Y esto nos da 0.4875. Hasta aquí vamos a llegar con las razones trigonométricas. Más adelante vamos a ver cómo estos datos, este seno, este coseno y esta tangente, nos va a llevar a determinar la magnitud de este ángulo. Es decir, cuánto vale el ángulo alfa. Nosotros con estos datos no sabemos cuánto vale, pero en los próximos videos o en las próximas clases lo vamos a ver. Espero que el tema haya sido sagrado y seguimos en contacto. Hasta luego.